La sorprendente historia del mendigo negro que se convirtió en millonario. Dicen que la ciudad está llena de fantasmas y milagros escondidos, pero pocos creyeron en la historia de aquel mendigo negro que pasó de la basura a las mansiones en un abrir y cerrar de ojos. Así empezó todo. Una figura misteriosa, con ojos que parecían brillar en la sombra de Buenos Aires, con su cuerpo encorvado y la ropa hecha jirones. Nadie sabía de dónde venía ni qué secreto guardaba. Caminaba las calles con una calma que generaba respeto y misterio, y en cada parada la gente murmuraba: «Ese hombre no es cualquiera». Valentina no podía imaginar que aquel hombre, oculto entre los pliegues de una vida dura y el ruido del tránsito, cambiaría su mundo para siempre. Ella, madre soltera, con el miedo clavado en el pecho por la salud de su hija Beatriz, cargaba con una lucha diaria que la hacía temblar. La niña, pequeña y pálida, con ojos vidriosos de fiebre, necesitaba medicamentos que parecían inalcanza. Esa ayuda inesperada no solo salvó a Beatriz, sino que abrió una puerta en su alma. Bernardo desapareció antes de que pudiera agradecerle, pero aquella mirada quedó grabada en ella, profunda, amable, como una promesa. Los días siguieron, y curiosamente, Bernardo comenzó a ir al café donde Valentina trabajaba. Se volvió un cliente habitual. Su presencia empezó a calmar la tormenta que llevaba dentro. Los encuentros, al principio casuales, se hicieron rituales de miradas y sonrisas contenidas. Una mañana la invitó a su estancia, un lugar verde y mágico, lleno de luz y tranquilidad. Beatriz, por primera vez en meses, corrió libre. Sus risas resonaban en el aire como campanas. Valentina sintió cómo un tornado de emociones la envolvía. Ese espacio no solo cambiaba a su hija, cambiaba su corazón. Pero más allá del paisaje encantado, Bernardo le habló de un proyecto: Raíces Fuertes. Querían empoderar mujeres rurales, darles voz y herramientas para vencer la pobreza. El sueño era ahí. Se sintió atrapada entre el miedo y el deseo, entre las dudas sobre abrir su corazón por segunda vez y la inquietud de proteger a Beatriz. El peligro era real y la tranquilidad frágil. ¿Valentina se arriesgaría a dejar que el amor la encontrara? ¿O se blindaría para siempre, temiendo otra caída? En ese instante, la historia se cortó, dejando una pregunta suspendida en el aire, tan pesada como el silencio que sigue a una tormenta. Hey, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma PA. Justo cuando pensaba que podría encontrar un camino, la atmósfera se volvió pesada, densa. Una sombra cruzó el cielo, ganando protagonismo. Eso fue cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Una figura apareció corriendo, con el rostro desencajado y la mirada aterrorizada. Era uno de los amigos de Bernardo, un joven de cabello desordenado y voz entrecortada. «Bernardo, ha pasado algo horrible, la estancia está en llamas», balbuceó, mirando a Valentina con el terror reflejado en sus ojos. El mundo de Valentina se desmoronó. La estancia, ese lugar donde su hija había reído, donde simularon una vida nueva. Sin pensarlo, saltó de su asiento, la mano aferrada a Beatriz, que apenas entendía la gravedad de la situación. La mente de Valentina giraba. ¿Qué había pasado? ¿Cómo podía reponer lo que parecía perdido? Corrieron. El bullicio del café quedó atrás y la ansiedad llenó el aire.
Los pasos de Valentina resonaban en su pecho como tambores. Las llamas, tan voraces, devoraban la tierra que prometía esperanza. No, 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 murmuraba mientras se acercaban a la estancia. El humo se alzaba, negro y espeso, y el olor a quemado penetraba en sus pulmones. El látigo del pánico golpeaba su corazón. Criaturas del fuego danzaban a su alrededor, y la escena era un cuadro de paranoia. Los vecinos, atónitos, miraban. «Bernardo», gritó Valentina, la voz quebrada por la desesperación. «¿Dónde estás?» Al acercarse más, notó a sirenas a lo lejos, pero el eco de las llamas y los murmullos de la gente eran abrumadores. Las llamas ardían fieras, y entre el calor otros gritos se insertaron, esta vez de dolor. Un hombre encapuchado emergió de la sombra de los árboles cercanos, arrastrando una bolsa pesada. Su mirada era fría y calculadora. «¿Qué pasó?», le gritó Valentina, incluso cuando un escalofrío le recorrió la espalda. La figura permaneció en silencio, con una sonrisa que parecía burlona. Sin previo aviso, desprendió la capucha. Valentina casi se desmaya. Era un rival de Bernardo, un hombre que había escuchado mencionar, un ser siniestro que siempre había deseado eliminar a Bernardo de la escena. Miguel. «Él no volverá, querida», dijo con un tono que helaba la sangre. «Todo esto ha sido solo el comienzo». De repente, las palabras de Miguel estallaron en la mente de Valentina como una bomba. Su corazón se detuvo. No solo se trataba de un simple incendio, era una declaración de guerra, una señal de que todo, desde ese encuentro casual hasta su conexión con Bernardo, era enrevesado en una red de traiciones y dudas. Beatriz, a su lado, empezaba a temer. «Mamá, ¿qué pasa?». Su voz era un susurro pequeño, pero el peso de la pregunta reverberaba en el aire caliente. Valentina miró a Miguel, temblando de furia y con fu. «Eres un monstruo», gritó, pero dentro de su pecho había otra pregunta que la quemaba más que las llamas. ¿Qué secretos albergaba Bernardo? ¿Por qué había elegido la batalla en lugar de la paz? Y así, con las llamas danzando en el fondo y la verdad susurrando en su oído, Valentina se sintió más sola que nunca, atrapada en un juego que nunca entendió del todo. Entonces, mientras el fuego iluminaba el cielo de la noche, se escuchó un grito desgarrador desde dentro de la estancia. El mundo se detuvo. ¿Quién estaba dentro? ¿Era Bernardo? ¿Estaba luchando por sobrevivir? El tiempo se detuvo y la incertidumbre llenó el aire. El silencio posterior al grito fue atronador, más pesado que las propias llamas. El tiempo se detuvo y la incertidumbre llenó el aire. El silencio que siguió al grito fue atronador, más pesado que las llamas. Valentina sintió que el mundo se desvanecía. «¿Bernardo?», gritó, pero su voz apenas alcanzó a vencer el rugir del fuego que lo devoraba todo. La imagen de su hija, pequeña y asustada, la trajo de vuelta a la realidad. «Mamá, ¿qué pasa?», decía Beatriz. Pero Valentina no tuvo respuesta. Una explosión resonó entre las llamas y de repente un destello surgió en medio del caos. Los vecinos corrían al borde de la locura, gritando y llamando a los bomberos. Valentina sintió que un tsunami de emociones la arrastraba. El pánico la invadía cada vez más. «¡Bernardo!», volvió a gritar, perdiendo la lógica, buscando al hombre que había traído un rayo de esperanza a sus vidas. Fue en ese momento, cuando las llamas parecían querer envolverlo todo, que algo inesperado ocurrió. Una figura oscura surgió entre el humo. Un hombre de rostro perdido entre las sombras. Entre la confusión, su mirada se encontró con la de Valentina. Era Miguel. «Tú no deberías estar aquí», le dijo. Pero en sus ojos hubo un brillo extraño. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué has hecho?», preguntó Valentina, pero en el instante en que articuló las palabras, un ruego ansioso en su voz, el aire se tornó pesado. Miguel sonrió, pero no era una sonrisa amable.
Era una mueca que decía más que cualquier palabra. Oh, Valentina, tú no entiendes. Esto no es solo un incendio. Es el comienzo de algo mucho más grande. Antes de que ella pudiera hacer otra pregunta, una nueva explosión resonó en la estancia. Valentina se cubrió los oídos. El horror envolvía su pecho. «Bernardo», gritó de nuevo, pero la niebla oscura y el estruendo estaban apoderándose de su mente. Justo en ese momento, Miguel dio un paso adelante, sacando algo de su abrigo. Valentina sintió que el corazón se le detenía. Era un dispositivo, algo que nunca había visto antes, pero la intensidad de la mirada de Miguel decía suficiente. Esto no se trata de ti y de Bernardo. Se trata de un juego en el que somos peones de alguien más, y tu situación es más peligrosa de lo que imaginas. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. ¿De qué hablas?, preguntó, la voz temblándole, mientras el miedo se apoderaba de ella. Bernardo no es quien dices que es. Esa estancia, esos sueños de ayudar, todo fue un plan del que eres parte sin saberlo. Las palabras cayeron sobre ella como un balde de agua fría, helando sus venas. Y ahora estás en medio de esto, Valentina. El incendio no fue solo una coincidencia. Valentina sintió que la tierra temblaba. Miró a Miguel, buscando respuestas que solo él podía ofrecer, pero el fuego comenzaba a aullar y el grito desgarrador resonó de nuevo desde dentro. «Bernardo», gritó ella una vez más, antes de que una sombra se deslizara detrás de Miguel. Otro hombre, uno que conocía y que la había estado observando. Era un agente de la ley. «Hemos estado siguiéndolos», exclamó, apuntando hacia Miguel y acercándose a Valentina. «Miren, es una trampa». En el caos, el tiempo se estiró. Valentina sintió que el mundo giraba a su alrededor, mientras dos hombres se enfrentaban. La verdad, terrible y abrumadora, estaba a la vuelta de la esquina, pero ella no sabía si debía escapar o quedarse a pelear. ¿A quién podía confiarle su vida mientras el fuego consumía irrevocablemente la casa que había sido un refugio de esperanza? Una pregunta hirvió en su mente. ¿Qué tan oscuro era el secreto que Bernardo había escondido? Entonces, con un último grito de angustia, el humo se tragó la figura de Bernardo, y una barra de llamas iluminó la noche mientras las preguntas se convertían en un torbellino que nunca esperó. ¿Sería aún posible salvar a su hija y su corazón en medio de esta oscura verdad? A medida que el fuego iluminaba los rostros de los que permanecían, un nuevo grito rompió el aire. ¿Uno qué? El tiempo se detuvo y la incertidumbre llenó el aire. El silencio que siguió al grito fue atronador, más pesado que las llamas. Valentina sintió que el mundo se desvanecía. «¡Bernardo!», gritó, pero su voz apenas alcanzó a vencer el rugir del fuego que lo devoraba todo. La imagen de su hija, pequeña y asustada, la trajo de vuelta a la realidad. «¡Mamá! ¿Qué pasa?», decía Beatriz, pero Valentina no tuvo respuesta. Una explosión resonó entre las llamas, y de repente un destello surgió en medio del caos. Los vecinos corrían al borde de la locura, gritando y llamando a los bomberos. Valentina sintió que un tsunami de emociones la arrastraba. El pánico la invadía cada vez más. «¡Bernardo!», volvió a gritar, perdiendo la lógica, buscando al hombre que había traído un rayo de esperanza a sus vidas. Fue en ese momento, cuando las llamas parecían querer envolverlo todo, que algo inesperado ocurrió. Una figura oscura surgió entre el humo. Un hombre de rostro perdido entre la sombra. Entre la confusión, su mirada se encontró con la de Valentina. Era Miguel. «Tú no deberías estar aquí», le dijo, pero en sus ojos hubo un brillo extraño. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué has hecho?», preguntó Valentina, su voz temblando mientras el miedo se apoderaba de ella. Pero antes de obtener una respuesta, una luz intensa iluminó todo a su alrededor, y un estruendo sacudió el aire.
Las llamas se elevaron como si reclamaran el cielo, y en medio del caos, escucharon un sonido diferente, un chirrido inconfundible. Una explosión más fuerte que la anterior rompió el aire, y en un segundo todo cambió. La casa, que parecía devorarse a sí misma, empezó a desmoronarse, y de entre los escombros una figura emergió. Era Bernardo, no como el hombre que Valentina recordaba, sino como un ser que nadaba en el caos, ardiendo en una ira contenida. Su mirada era de furia, pero también de dolor. Valentina. ¡Beatriz! Gritó, y antes de que Valentina pudiera comprender, se abalanzó gratuitamente sobre Miguel, en una lucha ciega y desesperada. El mundo de Valentina se hizo añicos. «Bernardo», murmuró, observando la escena aterrorizada. La figura que había visto como su salvación ahora estaba enfrentada a su peor enemigo, y cada segundo parecía un eco de traición. Una sombra de duda la abrazó. ¿Qué era todo esto? Miguel, con su sonrisa burlona, avanzó hacia Bernardo. Sabía que no podrías quedarte fuera de esto, amigo. Siempre has sido un peón. Las llamas que ardían no eran solo fuego. Eran promesas rotas. Eran secretos ardiendo. Valentina no podía entenderlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes de mí? ¿De nosotros? Preguntó, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Miguel rió. Oh, Valentina, todo esto ha sido un juego mayor, y tú, querida, te has convertido en la pieza más valiosa. Bernardo, con rabia, le gritó: «No hables así. Nunca fue un juego». Pero en ese momento, Valentina vio un destello en el rostro de Miguel. Algo cambió. La noche se oscureció más, y Valentina, atrapada entre la revelación de la verdad y el horror del presente, se dio cuenta de que todo lo que conocía estaba cimentado sobre mentiras. «¡Esto no es un juego!», gritó Bernardo, desbordando desesperación. Pero Miguel, con paso firme, sacó un pequeño objeto que brillaba entre las llamas. «Esto es la clave, Valentina. Este dispositivo puede desatar el verdadero poder. Puede deshacerte de las cadenas que te atan». ¿De qué hablaba? El caos giraba a su alrededor. Una última explosión resonó y la figura se vislumbró en la niebla del fuego. «La verdad está en el fuego, Valentina». Una voz conocida, una revelación. En su mente, una conexión hizo clic. La verdad arrojaba sombra sobre cada recuerdo compartido con Bernardo. La sonrisa de él, sus palabras llenas de esperanza. Todo ahora parecía ensombrecido por el abandono. El corazón de Valentina latía con fuerza. «¡Bernardo!», gritó, el dolor desgarrando su pecho. Pero antes de que pudiera procesar, una sombra se cernió sobre ella, y una figura familiar apareció a su lado. Era Beatriz. «Mamá, tienes que saber la verdad». Sus ojos estaban llenos de terror y determinación. «No permitas que todo esto sea en vano. La verdad nos hará libres». Eso fue suficiente. Valentina sintió que el mundo giraba a su alrededor, que se le escapaba de las manos y anhelaba desenterrar esos secretos ahora más que nunca. La angustia de un futuro incierto se mezclaba con el pavor del presente. ¿Había algo más detrás de la fachada de esperanza que le había ofrecido Bernardo? ¿Qué era lo que su hija sabía y que ella ignoraba? La noche estaba llena de llamas y sombras, y cada segundo contaba mientras la lucha por el control y la verdad se intensificaba. «Mamá, tenemos que irnos», instó Beatriz, y esas palabras resonaron como un eco de advertencia. ¿Qué nueva batalla tenía que pelear Valentina ahora? ¿Y qué sacrificaría para desentrañar los misterios que latían en el fuego? Con cada paso que daba, la distancia entre ellos y la verdad se hacía más corta, pero la decisión de enfrentarlo todo se acercaba a ser tan peligrosa como el mismo fuego que arrasaba la estancia, consumiéndolo todo a su paso. Una explosión resonó entre las llamas, y el caos se desató aún más.
Valentina sintió que su corazón se salía del pecho. Todo a su alrededor era una mezcla de horror y confusión. El fuego devoraba la estancia donde habían soñado construir algo nuevo. «Bernardo, por favor», gritó de nuevo, pero la voz de ella se ahogaba en el ruido de la destrucción. Beatriz, asustada, temblaba a su lado. «Mamá, nos tenemos que ir ya». La urgencia en su voz parecía lo único anclado en medio del tumulto. Valentina veía cómo los vecinos corrían. La gente gritaba y las llamas danzaban como criaturas salvajes, ávidas de consumirlo todo. No podía de. Era la voz de Bernardo. Se luchaba con Miguel entre las llamas, cada golpe resonando como un trueno en medio del estruendo. «¡Haz algo!», le gritó Miguel, su mirada torcida por la locura del momento. Su sonrisa burlona ahora era un rictus de desesperación. «Esto no es solo un fuego, es el principio de una guerra que ni siquiera comprendes». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Valentina, sintiendo el nudo en su garganta volverse una piedra. Pero la mirada de Bernardo en ese instante era diferente. «Ve, corre», gritó, empujando a Valentina hacia atrás. Fue en ese momento, cuando el caos parecía reinar en la noche, que surgió lo inesperado. Un tercero, un hombre vestido de negro, apareció del humo. Su rostro era familiar, impactante. Era Diego, el hermano perdido de Bernardo. Valentina sintió un golpe en el estómago. «Diego, ¿tú?». La incredulidad se mezcló con la confusión. Diego, a quien todos creían muerto, había regresado. «¿Cómo es posible? ¿Estás vivo?». «Sí, y he venido para salvar a Bernardo, aunque no de la manera que piensas», dijo Diego, con firmeza. Pero su mirada también tenía un destello de locura. Las llamas batían a su alrededor, y la atmósfera se volvió densa. La imagen de Beatriz junto a ella, su pequeña hija, la llevó al borde de la desesperación. «Diego, no, no lo hagas». Ven cómo él se acercaba a Bernardo con un objeto brillante en la mano. «Tienes que entender que lo que está en juego es más grande de lo que creen». Las palabras de Diego resonaron y en un instante el tiempo pareció detenerse. Miguel ya no era solo el rival de Bernardo. Era un complicador en una historia de traiciones y revelaciones. «¿Qué va a suceder aquí esta noche?», preguntó Valentina, sintiéndose más perdida que nunca. Diego sonrió, pero no era una sonrisa de consuelo. «La verdad fue mantenida oculta por demasiado tiempo, Valentina. Y tú has sido parte de esto desde el principio. Tienes que elegir un lado». La declaración dejó a Valentina helada. ¿De qué estaba hablando? «Tú no sabes nada de lo que hemos enfrentado», gritó Bernardo mientras seguía forcejeando. «No puedes salvarme así, Diego». «¿Salvarte? No se trata de eso. Se trata de encender nuevamente la llama de lo que hemos perdido». Fue en ese momento que una nueva explosión sacudió la escena, lanzando a Valentina contra el suelo. La visión se tornó borrosa y el olor a humo llenó sus pulmones. El grito desgarrador de Beatriz resonó en su mente justo cuando todo se oscureció a su alrededor. Cuando la luz volvió, la estancia estaba en ruinas. Valentina aturdida se levantó, pero no veía a Bernardo, a Miguel ni a Diego. Su corazón se detuvo en ese espacio lleno de escombros. «¡Beatriz!», gritó, terror en la voz. Una sombra furtiva cruzó su visión. Al voltear, encontró a su hija aferrada a un extraño. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Valentina, el miedo recorriéndola. Fue entonces cuando el extraño se volvió. Era un agente de la ley. «¡Aléjate de ella!», le ordenó. El rostro de Beatriz estaba lleno de confusión, y Valentina sintió que algo más profundo se tejía en su interior. «¿Qué ocurre aquí?». «Necesito que me digas lo que sabes sobre la estancia, sobre Bernardo», insistió el agente, su voz grave resonando en el aire lleno de humo. La pregunta la dejó paralizada.
¿Qué sabía su hija? ¿Qué secretos guardaba Bernardo? En esa fracción de segundo, Valentina comprendió que su vida apenas estaba comenzando a desmoronarse. El fuego, los gritos, los traumas, todo se entremezclaba de una manera que amenazaba con devorarla. La noche estaba oscura y llena de sorpresas tenebrosas que esperaba desenterrar. Mientras el eco de los gritos se desvanecía, Valentina miró a Beatriz. «¿Qué sabes, hija?», preguntó, con la desesperación etérea que parecía aplastarla. La respuesta de Beatriz, mientras el caos giraba a su alrededor, dejaría a Valentina con más preguntas que certezas. Valentina miró a Beatriz, pero antes de que pudiera preguntarle qué sabía, una sombra se desplomó sobre ellas. Era un hombre de aspecto inquietante, con una chaqueta desgastada y una mirada que parecía saber más de lo que debería. «¡Aléjate de ella!», gritó. Era un agente encubierto, un rostro familiar que había estado observando desde lejos. Su presencia llenó el aire con tensión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Valentina, intentando hacer que el caos tuviera sentido. Beatriz miró al hombre, luego a su madre, sus ojos llenos de terror. «Mamá, tenemos que irnos», repetía susurrando en medio del tumulto. «¡Quietos!», ordenó el agente. Su voz grave, resonando en el aire lleno de humo. «No puedo garantizar tu seguridad si no me dices lo que sabes sobre la estancia y sobre Bernardo». Las palabras lo dejaron paralizada, como un electrizante rayo, haciéndola cuestionar todo lo que había vivido. «Yo no sé nada», dijo, pero su voz temblaba y ella misma no estaba convencida. ¿Qué se escondía detrás de esa tensión? Beatriz la miraba, su expresión entre confundida y asustada, como si supiera algo que su madre no. Justo en ese instante, un estruendo hirió el aire. Las llamas aumentaron y los ruidos del caos aumentaron en volumen y cercanía. «¡Mamá!», gritó Beatriz, aferrándose a su mano. «¡Mira!». Valentina siguió la dirección de su mirada. A lo lejos, las llamas parecían represar la imagen de una figura, un hombre entre las sombras que había emergido del brillo lacerante. Era Miguel, con una sonrisa retorcida que desdibujaba la línea entre lo siniestro y lo burlón. «¿Tienes problemas, Valentina?», bromeó, pero su tono no era el apropiado para el momento. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miguel avanzó, sus ojos centellantes iluminando la noche. «Todo ha sido un juego, ¿no lo sabes?, donde todos somos peones. Pero tú, querida, eres la reina». El agente se movió rápidamente hacia Miguel. «No tienes idea de lo que estás provocando. Esto es más grande de lo que piensas», gritó, su voz cargada de autoridad. Pero Miguel rió, una risa que golpeó en el aire, como si disfrutara el juego macabro en curso. «Sí, grande, en muchos sentidos», respondió Miguel, inclinándose hacia Valentina. Su mirada se volvió amenazante. «La verdad, Valentina, tu vida no es lo que creías. No eres solo una madre luchando por su hija». Cada palabra de Miguel caía como gotas de ácido en su alma. Valentina sintió un hilo punzante de terror en su pecho. «¿Qué quieres decir?». Antes de que pudiera procesar la respuesta, Miguel lanzó un objeto brillante hacia el suelo. Una explosión de luz y humo envolvió todo, y la presión del aire hizo que Valentina cayera de espaldas. La confusión llenó su mente mientras la oscuridad la acechaba. Cuando se despejó el humo, se dio cuenta de que estaba en un lugar diferente. Una sala apenas iluminada y sombría. Líneas de gente se extendían ante ella, miradas vacías, entrelazadas en desesperación. Todo era opresivo, como si el aire estuviera cargado de secretos no revelados. En el fondo, vio a Bernardo, atado y herido, la cara llena de dolor. «¡Bernardo!», gritó, su corazón casi deteniéndose. «¿Qué te hicieron?». Pero él la miró con ojos de angustia, como si su presencia fuera un estorbo. «Tú no deberías estar aquí», murmuró, su voz cargada de desesperación. Miguel, en la entrada, sonrió de nuevo. «¿Ves?
La verdad es dolorosa, Valentina. Bernardo nunca fue lo que parecía. Siempre fue parte de esto, una trampa dorada, y tú has caído en ella. Las palabras retumbaron en el espacio. Valentina sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, la voz rota por la incredulidad y la traición. Que la esperanza que Bernardo te ofreció era un engaño. La conexión que creías real nunca existió. Todo está relacionado con un poder mayor, un pasado que lo consume todo, y ahora te dejará sin salida, dijo Miguel, su risa resonando entre la penumbra. De repente, sintió un grito desgarrador de Beatriz a su lado. Se volvió y vio que su hija había caído al suelo, apretando fuertemente su muñeca. ¿Qué hay de Beatriz? Era un momento agridulce, el horror de la revelación mezclándose con el terror personal. «¡Mamá, ayuda!», gritó Beatriz, lágrimas llenando sus ojos. Valentina se sintió atrapada entre dos mundos, con Bernardo atado y sufriendo, y su hija en peligro. Pero las palabras de Miguel picaban en su mente, formando un torbellino de dudas. Había llegado a un punto de no retorno. «¿Qué vas a hacer ahora, Valentina?», le preguntó Miguel, jugando con su emoción. Y en ese instante, algo en el aire cambió. El suelo comenzó a temblar y una grieta se abrió, dejando escapar un grujido sordo. Una explosión de luz blanca emanó del suelo, y antes de que pudiera reaccionar, la sala se desvaneció a su alrededor. Volvió a la estancia, pero todo había cambiado. La atmósfera era de caos y locura. Gritos de desconocidos llenaban sus oídos, y en medio del fuego, la figura de su hija parecía desvanecerse. «¡Bernardo!», gritó desesperada. Pero cuando miró hacia él, su rostro ya no estaba atado por el dolor, sino que estaba restaurado con una fría determinación. «Es hora de que descubras la verdad, Valentina». La realidad se tambaleaba a su alrededor. La verdad que se había negado a ver la golpeó con fuerza. Justo cuando estaba a punto de gritar, un nuevo rayo de luz brilló, y la sala volvió a transformarse, arrastrándola a un K. Y en ese instante, Valentina comprendió que tal vez había perdido todo sentido de la realidad. ¿Qué secretos revelaría el fuego? ¿Qué verdad liberaría las cadenas que la ataban? La pregunta flotaba en el aire, mientras la oscuridad la envolvía nuevamente. Valentina sintió que todo se desvanecía, como si estuviera a punto de caer en un abismo oscuro. Las llamas, el aire enrarecido, el grito de Beatriz llamándola, todo era un caótico torbellino. De repente, en medio del fuego y la confusión, la estancia se transformó completamente. El pulso de su corazón resonaba en sus oídos, y cada segundo se sentía como una eternidad. «¡Mamá, ayuda!», volvió a gritar Beatriz, su rostro blanco como el papel. La mirada desesperada de su hija la atravesó como un rayo. Tuvo que actuar. «¡Vamos!», gritó Valentina, aferrando a Beatriz con fuerza. Pero un ruido inesperado la detuvo en seco. Un golpe ensordecedor resonó desde el fondo de la estancia. Era como si todo estuviera por colapsar. Las paredes crujían y se tambaleaban. Y en medio del caos, una figura apareció. Era Bernardo. Su rostro estaba cubierto de humo y cenizas, pero sus ojos relucían con determinación. «¡Tienen que salir! ¡Es una trampa!». Las palabras de Bernardo flotaron en el aire. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué trampa?». Sin esperar respuesta, se lanzó hacia él. «¿Qué pasa? ¿Qué sabes?». Pero Bernardo la ignoró, mirando fijamente a Miguel, que estaba más cerca de lo que Valentina hubiera querido. La tensión creció como una piscina de veneno. «¡Tú arruinaste todo!», gritó Bernardo furioso. Miguel sonrió con esa expresión burlona que tanto la había perturbado. «¿Y qué si lo hice?», dijo Miguel, su voz un eco helado. «La verdad debe salir a la luz, Valentina. Lo que llevas dentro, que es más importante de lo que crees.
Valentina frunció el ceño, sintiendo que su estómago se retorcía. ¿A qué te refieres? Los murmullos de la gente afuera comenzaron a mezclarse con el ruido del incendio. «¡Familia! ¡Tienen que unirse!», gritó alguien entre la multitud. La confusión crecía. «Mamá, rápido». Beatriz tiró de su brazo y Valentina se dio cuenta de que no había tiempo. Pero justo antes de moverse, un destello brilló en la mirada de Miguel. «No lo entiendes. Todos estamos conectados. Tú más que nadie». Lo que Miguel dijo golpeó como un trueno. Un nudo se formó en su garganta. «¿Qué sabes sobre mi conexión con Bernardo?». En un instante de lucidez, Miguel se volvió hacia Bernardo. «Nunca le dijiste que ella es...». Pero antes de que la revelación saliera completa, un estruendo sacudió el entorno. Las llamas se elevaron aún más, abrazando todo a su alrededor. De pronto, una explosión atronadora hizo que toda la estancia temblara, y Valentina cayó al suelo. «¡Beatriz!», gritó poniendo su mano en el corazón, como si pudiera detener su latido desbocado. El humo la envolvía, y se sentía perdida entre la oscuridad. Fue entonces cuando lo vio. Un objeto brillante que Miguel había dejado caer al suelo. Era un dispositivo. Pulsando con luz, emitía un sonido envolvente. «¡No toques eso!», exclamó Bernardo con una mezcla de temor y determinación. Las palabras de Bernardo resonaban en su mente, pero el tiempo parecía detenerse. Sin pensarlo, Valentina se acercó al objeto. La verdad estaba en ese brillo cegador. Y en medio del caos, ella en un instante tuvo una visión. La imagen de su familia, reuniones olvidadas, secretos guardados. La presión en su pecho creció. «No, yo no puedo», chilló, justo cuando el objeto comenzó a emitir un resplandor aún más intenso. Pero entonces, como si el destino hubiera decidido hacer una jugada maestra, el dispositivo provocó una terrible explosión. El aire se llenó de luz y sonido, y una risa llena de locura resonó en el espacio. Valentina vio cómo las visiones se transformaban en sombras, y en un giro surrealista, la estancia se desvanecía en un torbellino de fuego y dolor. Cuando la luz se atenuó, se encontró en un túnel oscuro, un laberinto de sucesos que nunca había imaginado. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Beatriz, y en su voz había un miedo indescriptible. Valentina miró a su alrededor con confusión, y en ese mismo instante una voz surgió del fondo. «Aquí es donde la verdad se revela». Llevó la mirada hacia la sombra que emergía. Era Diego, el hermano perdido de Bernardo. Pero había algo diferente en su rostro, algo distante, cruel. «Ya no solo se trata de tu amor, se trata de elecciones y de un juego que hemos estado jugando mucho tiempo». La revelación se hundió en su pecho como un puñal. «Diego, ¿qué quieres decir con eso?», gritó, angustiada. Cada latido de su corazón retumbaba en su cabeza. «Es simple, Valentina. Has estado atrapada en un ciclo, y esto es solo el comienzo. Esa conexión, ese amor, puede destruirlo todo». Un frío recorrió su cuerpo. Donde una vez hubo esperanza, las llamas comenzaron a asomarse de nuevo. No eran solo del fuego fuera de la estancia, eran las llamaradas de la verdad amenazando con consumirla. Con un último grito, el oscuro secreto que había mantenido la familia unida y cerrada estalló en su mente y se hizo presente. Todo lo que pensaba saber se derrumbaba como un castillo de naipes ante una tormenta. «Tienes que decidir, Valentina. ¿Qué lado eliges antes de que sea demasiado tarde?». La pregunta flotó en el aire, y Valentina sintió que el tiempo se desvanecía. Todo lo que había creído y amado estaba en juego. Su aliento se volvió pesado mientras miraba a su hija y luego a Bernardo. El caos acechando a su alrededor. «¿La unión o el fin?», preguntó Diego con una sonrisa macabra, mientras el resplandor del fuego comenzó a volver. Y en ese claro instante, Valentina supo que la verdad, no, el camino se bifurcaba y hasta el último secreto ardía en su piel. El silencio se volvió ensordecedor,
Y en medio de todo, la pregunta ardía. ¿Podría elegir antes de que todo se consumiera? ¿Y qué era la verdad si todo había sido una ilusión? Valentina sintió que todo se desvanecía, como si estuviera a punto de caer en un abismo oscuro. Las llamas, el aire enrarecido, el grito de Beatriz llamándola, todo era un caótico torbellino. De repente, en medio del fuego y la confusión, la estancia se transformó completamente. El pulso de su corazón resonaba en sus oídos, y cada segundo se sentía como una eternidad. ¡Mamá, ayuda!, volvió a gritar Beatriz, su rostro blanco como el papel. La mirada desesperada de su hija la atravesó como un rayo. Tuvo que actuar. «¡Vamos!», gritó Valentina, aferrando a Beatriz con fuerza. Pero un ruido inesperado la detuvo en seco. Un golpe ensordecedor resonó desde el fondo de la estancia. Era como si todo estuviera por colapsar. Las paredes crujían y se tambaleaban. Y en medio del caos, una figura apareció. Era Bernardo. Su rostro estaba cubierto de humo y cenizas, pero sus ojos relucían con determinación. «¡Tienen que salir! ¡Es una trampa!». Las palabras de Bernardo flotaron en el aire. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué trampa?». Sin esperar respuesta, se lanzó hacia él. «¿Qué pasa? ¿Qué sabes?». Pero Bernardo la ignoró, mirando fijamente a Miguel, que estaba más cerca de lo que Valentina hubiera querido. La tensión creció como una piscina de veneno. «¡Tú arruinaste todo!», gritó Bernardo furioso. Miguel sonrió con esa expresión burlona que tanto la había perturbado. «¿Y qué si lo hice?», dijo Miguel, su voz un eco helado. «La verdad debe salir a la luz, Valentina. Lo que llevas dentro es más importante de lo que crees». Valentina frunció el ceño, sintiendo que su estómago se retorcía. «¿A qué te refieres?». Los murmullos de la gente afuera comenzaron a mezclarse con el ruido del incendio. «¡Familia! ¡Tienen que unirse!», gritó alguien entre la multitud. La confusión crecía. «¡Mamá, rápido!». Beatriz tiró de su brazo, y Valentina se dio cuenta de que no había tiempo. Pero justo antes de moverse, un destello brilló en la mirada de Miguel. «¿No lo entiendes? Todos estamos conectados, tú más que nadie». Miguel dijo, golpeó como un trueno. Un nudo se formó en su garganta. «¿Qué sabes sobre mi conexión con Bernardo?». En un instante de lucidez, Miguel se volvió hacia Bernardo. «¿Nunca le dijiste que ella es?». Pero antes de que la revelación saliera completa, un estruendo sacudió el entorno. Las llamas se elevaron aún más, abrazando todo a su alrededor. De pronto, una explosión atronadora hizo que toda la estancia temblara, y Valentina cayó al suelo. «¡Beatriz!», gritó, poniendo su mano en el corazón como si pudiera detener su latido desbocado. El humo la envolvía y se sentía perdida entre la oscuridad. Fue entonces cuando lo vio, un objeto brillante que Miguel había dejado caer al suelo. Era un dispositivo. Pulsando con luz, emitía un sonido envolvente. «¡No toques eso!», exclamó Bernardo, con una mezcla de temor y determinación. Las palabras de Bernardo resonaban en su mente, pero el tiempo parecía detenerse. Sin pensarlo, Valentina se acercó al objeto. La verdad estaba en ese brillo cegador, y en medio del caos, ella lo sabía. ¿Es eso? En un instante, tuvo una visión. La imagen de su familia, reuniones olvidadas, secretos guardados. La presión en su pecho creció. «¡No puedo!», chilló, justo cuando el objeto comenzó a emitir un resplandor aún más intenso. Pero entonces, como si el destino hubiera decidido hacer una jugada maestra, el dispositivo provocó una terrible explosión. El aire se llenó de luz y sonido, y una risa llena de locura resonó en el espacio. Valentina vio cómo las visiones se transformaban en sombras, y en un giro surrealista, la estancia se desvanecía en un torbellino de fuego y dolor.
Cuando la luz se atenuó, se encontró en un túnel oscuro, un laberinto de sucesos que nunca había imaginado. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Beatriz, y en su voz había un miedo indescriptible. Valentina miró a su alrededor con confusión, y en ese mismo instante una voz surgió del fondo. «Aquí es donde la verdad se revela». Llevó la mirada hacia la sombra que emergía. Era Diego, el hermano perdido de Bernardo. Pero había algo diferente en su rostro, algo distante, cruel. «Ya no solo se trata de tu amor, se trata de elecciones y de un juego que hemos estado jugando mucho tiempo». La revelación se hundió en su pecho como un puñal. «Diego, ¿qué quieres decir con eso?», gritó, angustiada. Cada latido de su corazón retumbaba en su cabeza. «Es simple, Valentina. Has estado atrapada en un ciclo. Y esto es solo el comienzo. Esa conexión, ese amor puede destruirlo todo». Un frío recorrió su cuerpo donde una vez hubo esperanza. Las llamas comenzaron a asomarse de nuevo. No eran solo del fuego fuera de la estancia. Eran las llamaradas de la verdad amenazando con consumirla. Con un último grito, el oscuro secreto que había mantenido la familia unida y cerrada estalló en su mente y se hizo presente. Todo lo que pensaba saber se derrumbaba como un castillo de naipes ante una tormenta. «Tienes que decidir, Valentina. ¿Qué lado eliges antes de que sea demasiado tarde?». La pregunta flotó en el aire y Valentina sintió que el tiempo se desvanecía. Todo lo que había creído y amado estaba en juego. Su aliento se volvió pesado mientras miraba a su hija y luego a Bernardo. El caos acechando a su alrededor. «¿La unión o el fin?», preguntó Diego, con una sonrisa macabra, mientras el resplandor del fuego comenzaba a volver. Y en ese claro instante, Valentina comprendió que tal vez había perdido todo sentido. Valentina no pudo evitar un grito de sorpresa. «¡Mira!». No solo el fuego, sino sombras emergían de las ruinas, figuras familiares, amigos de su pasado, algunos que creía perdidos, otros que nunca había visto. Entre ellos estaba su madre, a quien había perdido hace años. «Mamá», murmuró, sintiendo que la tierra se abría bajo sus pies por la vertiginosa mezcla de emociones. Y en ese instante, el caos dio paso a la confusión. Pero la voz de Diego interrumpió la revelación. «No es lo que piensas. Ella no está aquí para ayudarte». Las palabras cayeron como un hacha, y Valentina sintió una sacudida en el alma. Su madre, quien tanto había anhelado, ahora solo era un destello de un sueño roto. «Tú no sabes nada», gritó, cuestionando la razón por la que Diego sabía tanto. La luz resplandecía de nuevo, y su madre comenzó a empezar hacia ella. Pero con cada paso la figura se distorsionaba, como una imagen en un televisor con mala señal. Valentina comprendió con horror que no podía confiar en lo que veía. Era un juego diseñado por Miguel, Diego. Todos estaban enredados en una red oscura. Sin pensarlo, dio un paso atrás. «¡No!». Pero las llamas comenzaron a crecer, y con ellas los ecos de secretos que nunca había querido enfrentar la golpearon con una fuerza atroz. Justo cuando se sintió perdida, un viento helado sopló por el túnel, llevándose consigo las visiones. Entonces escuchó un grito desgarrador de Beatriz, y entre todo el enredo de espejismos y llamas, la pregunta latente resonó en su mente. ¿Podría Valentina salvar a su hija y a sí misma antes que fuera demasiado tarde? ¿Y qué precio tendría que pagar por eso? Una explosión final retumbó en la distancia. La luz se tornó oscura, cubriendo todo como una sombra voraz. En medio, la verdad más oscura la perseguía. ¿Sería capaz de enfrentarse al monstruo que su propia vida había creado? ¿O aceptaría el destino que todos habían tejido en torno a ella? La incertidumbre pesaba más que nunca en su pecho, mientras cada latido parecía empujarla hacia el abismo.
La luz se desvanecía rápidamente y la confusión en la mente de Valentina era abrumadora. El eco de las palabras de Diego le retumbaba en los oídos. No es lo que piensas. Aquella frase se repetía como un mantra, pesado y frío, mientras las llamas comenzaban a asomarse de nuevo en sus visiones distorsionadas. Mamá. Beatriz temblaba, sus pequeños ojos llenos de miedo, y eso la unía a la realidad. La imagen de su madre la abrazaba, desbordaba amor, pero el caos siempre la acechaba. ¿Qué vamos a hacer? Las figuras del pasado parecían desvanecerse, pero las llamas continuaban devorando, entre chispas y rugidos. Valentina miró a su alrededor. Buscando una salida, un plan, algo. De repente, el sonido del frenético batir de alas retumbó, y un pájaro negro se deslizó sobre ellas, como una sombra que atravesaba el fuego. ¿Qué fue eso?, preguntó Beatriz asustada, apartándose de la criatura que parecía un presagio de calamidad. Valentina sintió que el estómago se le encogía. No solo el fuego la rodeaba, había una presencia ominosa, algo que la acechaba. Mira, Beba, elaboramos un plan, dijo Valentina, intentando mantener la calma. Pero la voz temblorosa de su propio corazón parecía burlarse. ¿Dónde está Bernardo? Intentó enfocarse en el presente. Segundos eternos pasaban buscando entre las llamas ocultas, y justo cuando pareció que el tiempo se detenía, un grito desgarrador la sacudió. Era Bernardo. Valentina. Su grito resonó y la hizo girar. Él emergió entre el humo, con una herida en el brazo, la mirada desbordante de urgencia y rabia. Este lugar se va a desmoronar. Tienen que irse. El caos estaba en el aire. Pero luego, la sonrisa burlona de Miguel apareció. Con una mueca malévola, levantó el dispositivo que había tenido en su mano. No puede ser tan fácil, Bernardo. Este juego apenas comienza. Hermano, ¿qué demonios planeas? Valentina sintió que la angustia la envolvía. ¿Quién es realmente Miguel? La pregunta hirvió en su pecho, mientras trataba de decidir a quién seguir. Bernardo siempre había sido su refugio, pero el fuego jugaba contra su lógica. Y entonces, un sonido, algo entre el rugido y un timbre agudo. Miguel activó el dispositivo en su mano, lanzando un haz de luz que iluminó la habitación. Aquí es donde todo se revela, su conexión, el verdadero juego. La luz iluminó el rostro de Beatriz, y allí, en ese momento electrizante, Valentina se dio cuenta de que era un eco de su pasado, algo que no había querido recordar. Su madre, una figura familiar entre el humo. No, gritó ella, horror en su voz. Las llamas comenzaron a cambiar de color. Se tornaban de un rojo profundo a un naranja brillante, y un rugido resonó cuando el dispositivo comenzó a afectar la estructura misma del lugar. «Bailarinas», murmuró Miguel, y al instante la casa pareció cobrar vida, con gritos y murmullos provenientes de las paredes que parecían cobrar gritos de almas atrapadas. Las sombras danzaban, pero algo más surgía. Una figura apareció entre el humo. Era la madre de Valentina. «¿Eres tú?», murmuró con incredulidad. «¿Pero cómo?» «Siempre he estado aquí, Valentina, esperando el momento de volver». Sus ojos mostraban cicatrices de dolor y amor, un mar de promesas olvidadas. «Pero esto es más grande de lo que imaginas. Tu decisión puede liberar todo lo que hemos construido, o destruirlo». «¿Qué dirección elijo? ¿Qué significa esto?» Valentina sintió que el aire se cortaba. Se volvió hacia Bernardo, sus ojos buscando respuestas. «No puedes creerle, Valentina. Esta es la magia oscura. Tu madre siempre fue parte de esto», gritó Miguel, pero la voz de la madre de Valentina se alzaba con autoridad. «Miguel es la vida de la revuelta. Siempre ha sido una marioneta. Date cuenta, Valentina. Tú tienes el poder para cambiar el rumbo de la historia de tu familia». El tiempo parecía detenerse. Un silencio sepulcral llenó el espacio, mientras las llamas seguían devorando con la ferocidad de un depredador. «Debes decidir, Valentina.
¿Vas a proteger a Beatriz y a Bernardo o vas a caer en la trampa de Miguel? Las palabras de su madre hicieron eco en ella. Un nudo se formó en su garganta. El destino de todos estaba sobre sus hombros, pero lo más aterrador es que justo en ese momento, Miguel sonrió de una manera inquietante. Era como si supiera algo que todos ignoraban, y entonces un estallido de luz. El dispositivo explotó, disparando colores y sombras, llenando la habitación de visiones fugaces del pasado. Conexiones que Valentina nunca había considerado. La visión de su madre se desvanecía lentamente y la realidad se tornaba confusa. En sus manos, la elección, Beatriz o la verdad. A medida que caían entre ráfagas de fuego y sombras, Valentina entendió que ya no podía retroceder. Pero antes de perderse en el abismo de su propio dolor y terror, algo en su corazón le dijo que solo un giro más podría cambiarlo todo. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar? ¿Y si lo que la había llevado allí resultaba ser la verdadera ilusión? El grito de Beatriz resonó mientras el mundo se oscurecía. Todo era incierto, un eco de preguntas sin respuesta que quedaron flotando en el aire, atrapadas en la sinfonía de la desesperación. La última explosión de luz se llevó todo, y el silencio que quedó era tan pesado que Valentina apretó la mano de Beatriz con fuerza. En medio del caos, sintió cómo el aire se volvía denso y pesado. Las llamas rugían a su alrededor, iluminando la estancia en penumbras. Bernardo luchaba con Miguel, ambos hombres envueltos en un torbellino de furia y dolor. Pero la mirada de la madre de Valentina seguía en su mente como un eco desesperado. Tu decisión puede liberar o destruir. «Vamos, Beatriz», gritó, tirando de su hija, mientras las sombras amenazaban con atraparlas. La figura de Miguel brillaba con su siniestra sonrisa, su voz resonando como un canto de sirena, intentando que Valentina se detuviera. Pero la verdad, esa verdad que había estado buscando, pulsaba en su pecho. En un acto de valentía, miró a Bernardo, con su rostro enrojecido por el fuego. «Bernardo, dime qué hacer». Él, aturdido por el dolor y la rabia, finalmente la miró a los ojos. «Confía en ti misma. Este lugar no puede contener lo que llevas dentro». Como si le hubieran dado un empujón, Valentina recordó todos los momentos que había compartido con su hija, las risas y las lágrimas. La fuerza que creó en esos recuerdos la inundó. ¿Es esto lo que queremos para nuestra vida? Con determinación, giró hacia Miguel. «Esto termina a ti». Miguel lanzó una chispa de risa llena de desprecio. «¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Tú no sabes nada». De repente, todo se oscureció. Las llamas crepitaban y el suelo vibraba. Beatriz lo sintió y con un grito se unió a su madre. Valentina tomó la mano de su hija y en un instante crucial decidió: la verdad pasará por encima de la mentira. Con un grito ardiente que resonó en el aire, Valentina acercó su mano hacia el dispositivo que Miguel había traído. Era un instante tenso, pero en vez de ser un objeto de destrucción, lo sintió vibrar con su esencia, como si la verdad quisiera liberarse. Y al activarlo, una explosión de luz envolvió a todos. Cuando el destello se disipó, Valentina se encontró en un nuevo espacio, un sitio que parecía casi etéreo. Las llamas ya no existían. Se dio cuenta de que no estaban solos. Las figuras de su madre y de amigos perdidos emergían como almas liberadas, sonriendo con amor y aliento. «Has tomado la decisión correcta», dijo su madre, su voz resonando como campanas en la distancia. «La verdad siempre prevalece, Valentina». Con lágrimas en los ojos, Valentina sintió que la carga que llevaba se desvanecía. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, insegura. «Ahora puedes avanzar», le respondió su madre. «Tú y Beatriz son libres para construir un nuevo futuro, uno que está lleno de esperanza y amor». Bernardo, que había tenido que lidiar con sus propios demonios, se acercó a Valentina. «Gracias por no rendirte», dijo con sinceridad. «Sin ti no habría encontrado la luz».
Las sombras de Miguel y Diego se desvanecieron, dejando atrás solo recuerdos. Valentina abrazó a Beatriz, quien la miraba. Confusa pero aliviada. ¿Estás bien, mami? Sí, mi amor, ahora estamos bien. Y mientras la luz radiaba a su alrededor, pudo sentir cómo el dolor se convertía en esperanza. El ciclo de sufrimiento finalmente había terminado. Pero al mismo tiempo, las preguntas aún latían en el aire. ¿Qué harían en este nuevo comienzo? La incertidumbre se volvía a sentar en sus corazones. Pero había algo diferente. Habían descubierto su poder. La imagen de ese túnel oscuro quedó atrás, y ahora el futuro brillaba ante ellas. Valentina respiró profundo. La promesa de un nuevo camino se presentaba ante sus ojos, mientras el eco de sus decisiones resonaba en el viento. Este era solo el comienzo. ¡Ey! Antes de que se te pase, asegúrate de suscribirte ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. Déjanos ese poderoso like que hace una gran diferencia en el algoritmo. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías sobre este desenlace. Queremos leer todo. Y por último, comparte este video al menos con 5 amigos que necesitan descubrir este final impactante. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tu apoyo siempre cuenta.